¿Cómo se juega el ajedrez? Aprender las reglas del ajedrez es bastante sencillo. Lo verdaderamente desafiante es mejorar y desarrollar estrategias. El ajedrez se juega en un tablero de 64 casillas, que están distribuidas en 8 columnas, identificadas con letras de la A a la H, y en 8 filas, identificadas con números del 1 al 8. Cada jugador tiene 16 piezas, 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una dama y un rey. Y la posición que deben adoptar al inicio del juego es la siguiente. Los peones se colocan en la segunda fila para las blancas y en la séptima fila para las negras. Todas las demás piezas están en la primera fila para las blancas y en la octava fila para las negras. Las torres van en las esquinas, en las casillas A1 y H1 para las blancas, A8 y H8 para las negras. Los caballos se colocan al lado de las torres. En las casillas B1 y G1 para las blancas, en B8 y G8 para las negras. Los alfiles se colocan al lado de los caballos. En las casillas C1 y F1 para las blancas, en C8 y F8 para las negras. La dama se coloca siempre en la casilla de su mismo color, en D1 para las blancas y en D8 para las negras. El rey se coloca al lado de la dama, en E1 para las blancas y en E8 para las negras. Cada pieza tiene un valor diferente. Los peones valen 1 punto, los caballos 3, los alfiles 3, las torres 5, la dama 9 y el rey es invaluable porque sin el rey se pierde la partida. Las blancas son las que empiezan la partida. ¿Y cómo se mueven las piezas? Los peones son las únicas piezas que deben moverse siempre hacia adelante y avanzan solamente una casilla en cada turno. Si están en su casilla inicial, pueden avanzar 2 casillas en su primer movimiento. Los peones capturan piezas no de frente, sino en diagonal. Además, existe una jugada llamada captura al paso. Si un peón avanza 2 casillas y se coloca junto al peón oponente, este peón oponente puede capturarlo como si hubiera avanzado solamente una casilla. Y esta captura solo se puede realizar en el siguiente movimiento, porque si no, se pierde la oportunidad. Los peones, aunque valen solo 1 punto, son muy importantes porque si logran llegar al otro lado del tablero, es decir, la octava fila para las blancas y la primera fila para las negras, se convierten en cualquier otra pieza salvo el rey, generalmente una dama. Los caballos tienen un movimiento especial ya que se mueven en forma de L y pueden saltar sobre otras piezas. Los alfiles se mueven en diagonal a través de cualquier cantidad de casillas, siempre que no haya una pieza que le impida el paso. Las torres se mueven en línea recta, ya sea horizontal u verticalmente, a través también de cualquier cantidad de casillas, siempre que ninguna pieza le impida el paso. La dama combina el poder de la torre y el alfil, es decir, se mueve en cualquier dirección, vertical, horizontal y diagonalmente. El rey también se mueve en cualquier dirección, pero solamente se puede mover una casilla en cada turno. El rey tiene una jugada especial llamada enroque corto, enroque largo. El enroque corto es cuando el rey se mueve 2 casillas hacia la torre más cercana y la torre salta por encima del rey moviéndose 2 casillas hacia la otra dirección, colocándose a su lado. El enroque largo es cuando el rey se mueve 2 casillas hacia la torre más alejada y la torre salta sobre el rey moviéndose 3 casillas y colocándose a su lado. El enroque se puede hacer si el jugador aún no ha movido ni el rey ni la torre y si ninguna de las casillas por las que el rey va a pasar está bajo ataque por una pieza oponente. Por ejemplo, las negras no podrían hacer enroque por el caballo blanco. Cuando el rey de un jugador está amenazado de captura en el siguiente movimiento, el jugador oponente debe decir en voz alta jaque, para advertir que el rey está en peligro y que debe defenderse. Pero si no puede evitar ser capturado, el jugador oponente debe decir en voz alta jaque mate, lo que significa el final de la partida.